Recibe con un fuerte aplauso el pastor Yesaya Hansen, que trae la palabra. ¿Cómo estamos? Tomen sus lugares. Ya, gracias, muchachos. Hay algo, yo sé que suena muy místico y a lo mejor dices a mí que, pero sí tiene que ver con lo que voy a decir. Pero, ¿sabes? Como predicador, puedo discernir cuando alguien tiene, no nomás predica, sino tiene como que un don para predicar. Y la manera que se nota no es porque se suben y gritan apasionadamente, tampoco es porque saben mucho, tienen buen intelecto acerca de la Biblia, sino que cuando predican se te ocurren otras prédicas como predicador. Estás sentado en la primera fila y te toca que un pensamiento te lleva a otro pensamiento y te lleva a otro. Y eso es como que, yo lo he visto como algo que distingue a gente que tiene como que un manto de predicador, como que Dios ha puesto su espíritu, su voz sobre ellos. Yo había preparado, ayer vine, pasé toda la tarde aquí preparando una prédica que no voy a dar esta tarde, porque durante la predicación Alvin Ramírez, nuestro pastor de jóvenes, predicó las primeras 3 reuniones, predicó a las 10, 12 y 5 de la tarde. Y él tiene ese manto, tiene algo especial sobre él. Y mientras él estaba predicando, nomás vino algo sobre mí. Dije, tengo que hablar esto. No puedo nomás, o sea, fueron buenas ideas, pero no nomás fueron buenas ideas. Era como, eso es lo que se necesita para la iglesia. Y me contaron que el pastor Josh Rice predicó el viernes con los jóvenes acerca de Esaú y Jacob. Alvin predicó de Esaú y Jacob, y ahorita tengo algunos pensamientos acerca de Esaú y Jacob. Entonces quiero tomar unos minutos, orar, y perdónenme, pero sí está un poco improvisada la prédica. Tengo algunas notitas aquí por si me pierdo, pero voy a intentar nomás compartirles lo que Dios puso en mi corazón. Nunca hago esto, odio hacer esto, pero sentí muy fuerte que el Espíritu tiene algo para nosotros esta tarde. Entonces, está bien, podemos abrir nuestro corazón para lo que Él tiene. Cierra tus ojos ahí donde estás, Padre. Bendice este tiempo juntos. Y Señor, yo te pido que si no eres tú, mínimo que me respaldes con esto un poco. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta tarde. Y Señor, yo salgo aquí en fe, confiando que tú has dado tu palabra para esta congregación, para esta noche. Te pido, Señor, que sea divertido, fresco, fácil de entender, y que salgamos de aquí animados, inspirados, pero más que nada transformados mediante el poder de tu palabra. Bendice este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Entonces dijeron en voz alta, amén. Entonces ayúdenme a predicar, ¿va? Juan 20. Juan 20, no va a salir en la pantalla, porque les dije, acabo de preparar. Pero confían en mí. Si no, ¿alguien trae su Biblia? No, porque somos de la fuente. Por algo compramos una pantalla así, ¿verdad? Juan 20 dice, versículo 1. El domingo por la mañana, eso es después de la muerte de Jesús, y ya hay rumores acerca de que Jesús se ha levantado de entre los muertos. La resurrección ha sucedido. Y eso es lo que pasa. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, entre paréntesis, hay 4, lo que llamamos los 4 evangelios. Son los 4 documentos, los 4 documentos acerca de la vida y ministerio, muerte y resurrección de Jesús, sus palabras, parábolas. Y estos se llaman Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se llaman de acuerdo a los autores de estos documentos. Entonces este es el documento de Juan, y en aquel tiempo había una tradición de que no usabas tu nombre si estabas hablando de ti mismo, usabas algún tipo de apodo, ¿verdad? Y el apodo que Juan decide usar
No es Juan el más pequeño de todos o el servidor, como lo haría alguien como Pablo, sino él decide apodarse al que Jesús amaba. Si esto no se te hace un poco chistoso, irónico, tú no tienes amigos presumidos. Porque esto claramente es un pequeño golpe a Pedro en las costillas. Corrió y se encontró con Simón Pedro, dice su nombre, y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Le dijo: sacaron de la tumba el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo, ¿cuál? El que Jesús amaba. Se dirigieron a la tumba, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, ¿cuál? Corrió más a prisa que Pedro. Y por si no era suficiente decir que corrió más a prisa, llegó primero a la tumba. Porque cuando corres más a prisa, llegas primero. Se agacha a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego, al ratito, llegó el gordo de Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces, el discípulo que había llegado primero, por si se te había olvidado, él llegó primero a la tumba, también entró y vio y creyó. Él era el apóstol, Pedro era el apóstata que no creyó cuando vio. ¿Están viendo la rivalidad? Lo dice porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos a un vato que decide hablar de sí mismo como aquel que Jesús amaba. Y él empieza a redactar la historia de la resurrección de Jesús. Primero nos cuenta de manera muy dramática la muerte de Jesús. Cómo le dieron de latigazos y cómo cargó la cruz, y cuando lo crucificaron cómo se burlaban de él, y al final cómo le metieron la lanza a su costado, y lo explica dramática y muy muy bien toda la crucifixión. Pero luego dice: este es el momento más clave, no que se murió Jesús como todos los demás profetas, sino lo que hace a este profeta diferente, lo que lo separa de los demás y lo llama el Mesías, es que él resucitó. ¿Ves? Él está hablando y tratando de darnos a entender: ese es el momento en que las tinieblas cayeron, ese es el momento en que la muerte fue derrotada, ese es el momento que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos, y fue el poder de la resurrección, y que el mismo poder de resurrección que estaba en Jesús ahora está en nosotros. ¿Qué significa? Que ahora nosotros podemos ser una nueva humanidad. Entonces por eso se marca un parteaguas del antes y el después de ese gran momento que Juan nos está contando de la resurrección de Jesús, y justo a su lado que él corre más rápido. Pone este gran monumento y lo mancha con su infantil rivalidad que tiene con Pedro. Al ratito, algo que también Juan relata es que Pedro negó a Jesús 3 veces. No le faltó eso en la historia. Pero después Jesús se encuentra con ellos en el mar de Galilea, y cuando los sienta empieza a restaurar a Pedro. Le hace una pregunta 3 veces, porque 3 veces lo negó, entonces 3 veces lo restaura. Y la pregunta es: ¿me amas? Cada vez Pedro dice sí, y su respuesta es: apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, dando a entender: hey, si me amas, cuida a los demás. Tú eres pastor, cuida a tu rebaño. Cuida a esos otros que se van a unir a esta nueva humanidad y van a hacer un nuevo reino. Cuídalos y dales de comer, o sea, tú vas a ser la roca, tú vas a ser el líder. Atiéndelos. Y luego Jesús entra toda una onda. Próximo capítulo
Después de decirle todo eso de me quieres, me amas, cuida mis ovejas, cuida a la gente, Jesús le dice, te digo la verdad. Cuando eras joven podías hacer todo lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán a ti y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la cual Pedro glorificaría a Jesús. Entonces Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Y sabemos que esto es tanto globalmente o podrías decir universalmente, sígueme el resto de tus días. Pero también le está diciendo, ven para acá. Y lo lleva con él. Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Otra vez, ahí tienen que meterlo. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena a preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué pasa con él? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Otra vez vemos esta cosa, es un gran momento para Pedro. Hey, vas a cuidar a mis ovejas. Le describe cómo va a morir, le dice básicamente, hey, vas a estar bien, ya no me vas a negar, vas a hacer esto y lo otro. Le pinta todo un cuadro y muchos predicadores mejores que yo podrían extraer tanto de esos 5 o 6 versículos. Y luego le dice, sígueme, y mientras va caminando, Pedro mira hacia el lado y dice, ¿pues él qué? Y Jesús les describe le describe la muerte a Pedro. Y por un lado, Jesús diciendo, ¿a ti qué? ¿A ti qué? ¿Cómo él va a morir? Tú vas a morir de esta manera. Y sabemos ya por otros libros, otros documentos, cómo murieron estos dos. No sale en la Biblia, pero sabemos que Pedro murió crucificado. A su deseo, lo crucificaron al revés. Aquí lo tenemos de ese lado. Pues él no se sentía digno de morir igual como Jesús. Entonces él pidió, volteen la cruz. Y Juan murió de otra manera. Antes de exiliarlo y mandarlo a una isla a morir de vejez, a él lo hirvieron en aceite. Pero como no murió después de que lo hirvieran con aceite, lo mandaron y él murió de vejez. 2 maneras muy distintas de morir. Pero Pedro está clavado con, ¿pero él qué? ¿Este qué? ¿Qué es la pregunta con la que todos estamos luchando todo el tiempo? Viene Jesús y nos cambia nuestras vidas y hay un momento épico, grande, climático, un parteaguas en nuestras vidas y lo único que estamos haciendo es mirando alrededor a ver quién está. ¿Y ellos? ¿Y qué les tocó a ellos? Pero no soy como él. Pero yo no tengo tanto dinero. Pero mis hermanos, pero mi hermana, pero mi esposa. Andamos siempre apuntando el dedo diciendo, sí. Que me lleva a la historia de Jacob y Esaú. La historia de Jacob y Esaú, si no estuviste en el servicio pasado, inicia con 2 gemelos. Esaú y Jacob nacieron al mismo tiempo. De hecho dice la tradición que Jacob salió agarrado del tobillo de su hermano. Esaú nació, fue un niño peludo, pelirrojo, rudo, casero, hacía cacería. Y Jacob era exactamente lo opuesto. Dice que lampiño, me imagino que usaba skinny jeans, que era, no sé, afeminado, lo que sea. Uno escuchaba emo, el otro escuchaba banda. Okay. Y había siempre una rivalidad. Y en la tradición había un momento donde el padre, en la tradición judía, que era bastante nuevo, había empezado con el abuelo de ellos, o sea, con Abraham.
pero se bendecía al primogénito. Y se ponía la bendición de que por medio de este hombre va a salir la semilla, lo cual va a ser Jesús un día. Ellos no sabían qué tan fuerte era esa bendición. Pues me imagino que estaban jóvenes y no pensaban a tan largos plazos. Pero Jacob quería esa herencia. Quería tanto la herencia monetaria, pero más que nada quería esa bendición. Es la primera vez que somos presentados. La historia de Jacob abarca mucho del libro de Génesis, pero en el primer capítulo nos presentan toda esa idea. Y luego Jacob entra vestido como su hermano, y a su padre ya era ciego, y llegó el momento de bendecir al primogénito, y Jacob entra en vez de que Esaú entrara. Pero entra con pelo, creo que se puso pieles de animal para que se sintiera más peludo. Y cuando le preguntó el padre, ¿quién eres, Jacob o Esaú?, lo vemos presentándose como Esaú, presentándose como alguien más. Y de ahí vemos cómo parte su vida hacia una vida de rivalidad, una vida de competencia, una vida de manipulación, y la verdad, tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia, porque todo el tiempo está en las pieles de alguien más, está fingiendo ser alguien más. ¿Cómo te llamas? Soy Esaú. Pero lo que brincó a mí en esta historia hace rato y tuve que compartir con ustedes es que la historia de Esaú, de Jacob, empieza con él presentándose como Esaú, pero cuando tiene un encuentro con Dios y está peleando y luchando con él toda la noche, él dice, bendíceme, y Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, Jacob. Finalmente llega el momento donde él puede presentarse como él es. Yo soy Jacob, y ese es el momento en el cual Dios lo puede bendecir. Ese es el momento en el cual, irónicamente, le puede cambiar el nombre. Pero ese es el momento, y tiene que llegar ese momento con nosotros. Le termina cambiando el nombre a Israel. Y puede leer esto en Génesis 32 más o menos, que dice, te llamo Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y el hombre y has vencido. Algunos dirían que su lucha con Dios fue desde que nació, igual que el tuyo y el mío. La mayoría de nuestras luchas es que no estamos contentos con quienes somos. Nacemos y no nos gusta nuestra vida y vivimos con un resentimiento de que ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste con este color de piel? ¿Por qué me hiciste con este metabolismo? ¿Por qué me hiciste con esta mente? ¿Por qué me hiciste nacer en esta familia o en esta economía o en este país? Y vivimos luchando con Dios, y esto se materializa con luchas contra hombres. Porque ves, es ahí donde nace. Es el resentimiento hacia Dios de que yo no estoy feliz con quien me creaste a ser, que nos lleva a la codicia, envidia, lo cual nace hacia adulterio, nace hacia asesinato, nace hacia robo, chisme, difamación, odio. Y todo nació desde esta lucha de que estamos enojados. Yo no estoy feliz con que yo nací segundo. Yo siempre quise ser mi hermano. Y eso no nomás es lo loco, es cuando finalmente llega a ser él, que ahora Dios lo puede bendecir. El llamado de Jacob siempre fue que él fuera conocido. Cada vez que dijeran el nombre de Dios, ¿sabes cómo lo decían? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y tú te lo sabes, el Dios de... Y Jacob tuvo que entrar a su papel como Jacob antes de que Dios pudiera poner este llamado único sobre su vida.
El problema es que no nos gusta nuestro llamado. Lo minimizamos, lo hacemos a un lado. Y la verdad, el llamado de Jacob no fue tan impresionante. ¿Sabes cuál fue el llamado de Jacob? La verdad, prácticamente, de la manera más práctica, tener hijos, criarlos bien. Eso fue lo único. No fue como Moisés que entró y confrontó al faraón. No fue como David que venció a Goliat. No fue como Ruth que no fue Daniel que confrontó a Babilonia. No fue nada grande, no hubo grandes milagros. Fue criar a sus hijos y mantenerlos rectos. ¿Y cómo podemos minimizar nuestras propias vidas, nuestros propios llamados? Porque estamos mirando a Esaú. Decimos, yo quiero la vida de Esaú, yo quiero la vida de Esaú. Mientras tanto Dios dice, pues yo no puedo bendecirte si eres Esaú. Puedo bendecir a Esaú y puedo bendecir a Jacob, pero no te puedo bendecir a ti si tienes pieles de Esaú. Eso no nomás sucede con el individuo, sucede como grupo. Sucede como iglesia, sucede como familia, sucede como trabajo, sucede como nación. Israel, 1 Samuel 8, vemos que van a Samuel y le dicen, tú ya estás viejo, nuestros hijos ni te escuchan, danos a un rey como las demás naciones. ¿Ves? Israel tenía un llamado único a ser gobernado por Dios mismo, de ser un pueblo de sacerdotes, de ser un pueblo guiado por el Espíritu de Dios. Pero no, eso es raro. No nos queda, danos un rey. Y Samuel va y dice, Dios, pues, y va bien ofendido Samuel, como si lo estuvieran rechazando a él. Dios dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces dales un rey, pero diles que ese rey va a exigir que sus hijos sean guerreros. Diles que van a tomar a sus hijas y las van a poner a trabajar, que les van a exigir impuestos. Y esta misma cosa que están pidiendo va a ser su derrota. ¿Sabes qué sucedió? 3 reyes después, Salomón, un pueblo rescatado de la esclavitud, ahora usan esclavos para construir el reino de Dios. Ponen impuestos tan altos que justo después de Salomón se divide el reino, porque dicen, esto es demasiado. Fue tan fea la opresión que se derrumbó en sí mismo. Y cuando llegaron los de Asiria, dijeron, no, pues tomamos el norte. Y luego después llegó Babilonia y tomaron a todos. Fue tan grave, tan feo la guerra, que los dejó desintegrados. Y hasta la fecha Israel sigue siendo una nación pequeña. ¿Por qué? Quisieron lo de otros, quisieron el llamado del vecino, y Dios no puede bendecirlo. Es Jeroboam ellos. Es tener 2 sillas. Y necesitaba a alguien afeminado y lampiño como tú. Porque yo creo que Esaú era gordo y peludo y barbón. También creo que, no sé, yo siempre me imaginé a Pedro grandote y como barbón, y a Juan acá bien afeminado también. Entonces, porque es el que ama a Jesús y se acostaba en su pecho y toda la cosa. Pero es como decir, oye, es que no me gusta mi vida, dame chance aquí. Dame chance. Y vives toda tu vida incómodo. Eres el gordo que está tratando de sentarse en la mitad de la silla. Quédate con esta imagen vergonzosa en tu cabeza, porque no cabes, no encuentras tu espacio en el mundo. Quédate aquí un segundo. Están los 10 mandamientos, ¿no? Esos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Y aquí los vamos a tener en la pantalla. Y estos son, todos los han escuchado: no amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás, no cometerás actos corruptos, no robarás, no darás falsos testimonios ni mentiras, no consientarás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás. Ahora, la mayoría de estos, de hecho 9, son muy diferentes a uno. La mayoría de esos se pueden medir. Son, físicamente, por fuera, puedes mirar a alguien y decir: hey, no debes de matar a nadie. Lo mataste. Te vimos. ¿Verdad? O sea, es fácil. Pero hay uno que de ninguna manera se puede revelar externamente. Y es el 10º. No codiciarás. No hay ninguna manera de medir esto en una persona. Eso es entre tú y Dios. Lo cual, en la tradición judía se enseña que realmente no hay 10 mandamientos, que hay 9. Y el último es o la raíz o la recompensa de haber seguido los demás. Que esa última, que si tú sigues los caminos que Dios tiene enfrente de ti, que si tú obedeces lo que Él te ha llamado a hacer, tú sigues el camino que Él ha puesto enfrente de ti, te mantienes fiel a tu propia vida, la recompensa es que no vas a andar codiciando. No vas a andar mirando a tu prójimo. No vas a andar mirando a otras mujeres. No vas a andar con odio en el corazón. Y eso en sí es una recompensa. Que si sigues las demás y sigues el plan que Dios ha puesto en ti, no vas a andar peleando por el asiento, sino vas a poder sentarte y vivir en gozo. Gracias. Entonces Job, y ya puedes salir Diego si quieres. Entonces Job es un libro ligero, fácil de digerir, bonito. Hay veces que nomás tomo café y leo el libro de Job. No, a los que han leído el libro de Job se les hace chistosa esa broma. No, es un libro muy difícil y muy complicado. Pero el libro de Job está lleno de sabiduría hebrea, muy similar al libro de Proverbios. Viene con sus propios proverbios, frase tras frase tras frase. Y era lo que los amigos de Job le estaban diciendo a su amigo. Y en ese en Job viene una, me encanta este versículo 5:2. Dice: el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. El resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. Y es una tradición dentro de la sabiduría hebrea. Lo ves mucho en Proverbios. Te dice lo mismo, usa otras palabras. Por si no entendiste en la primera, te lo dicen otra vez y lo dicen un poco diferente. Pero necio e insensato son la misma persona. Y usualmente no son necesariamente tontos. No es alguien que, ay, menso. No es eso. Son aquellos que no reflexionan, no piensan, no toman un segundo y miran: ¿por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué cada vez que me junto con esta persona me tengo que pelear? Entonces Proverbios nos da una manera de como que hacernos para atrás y poder reflexionar sobre nuestras propias vidas, poder mirarlo. Y es necesario, después de cada pelea que tengas, toma un segundo, regresa y piensa: ¿dónde estuve mal yo? Eso es lo que hace el sabio. El necio dice: ¿qué es lo que hizo mal ella? No es el chiste, ya te sabes todo lo que hicieron mal, tú lo viste. Es una manera de separarte de ti mismo y mirarte y decir:
a lo mejor tengo 2, 3 defectos. Entonces, los necios nunca examinan por qué sienten codicia, por qué sienten resentimiento, por qué viven deseando, por qué viven con envidias y por qué miran al prójimo y anhelan eso de ellos. Y te mata. Te mata. A lo mejor no literalmente, a lo mejor no mueres ahorita, te caes, sentiste envidia. No, obvio nadie se murió físicamente en un momento porque sintieron envidia. Pero sí o no, envidia, comparación, resentimiento ha matado tu gozo 1 o 2 veces. Te ha robado el momento. La inseguridad que sentiste porque tu vestido no fue tan bueno como las demás. Escuché esto, no sé si es cierto, mujeres me pueden corregir. Escuché que en fiestas y en noches elegantes, mujeres se visten bien, se arreglan, le echan machín de ganas, no para el novio ni para el marido, sino para ver cómo se comparan con las demás mujeres. Díganme amén si es cierto, aunque de vergüenza. ¿Es cierto? Sí, ok. ¿Cuántas fiestas no han sido arruinadas? ¿Cuántos momentos no fueron tomados de ti porque checaste Facebook esa tarde y andabas, tienen una casa nueva y yo qué? Como pastor comparo mi iglesia con otros todo el tiempo. Todo el tiempo. Mi prédica contra la de otro. Mi ropa, aunque siempre me he visto igual, con la de otros. Entro a cuartos y en vez de sentirme con gozo de que estoy en este cuarto con esta gente, estoy comparándome y midiéndome y a ver cómo estoy, y me roba todo el gozo, me roba la seguridad y completamente asesina todo el momento así. Entonces, ¿a qué nos invita Jesús? ¿A ti qué? ¿A ti qué es lo que esa persona tiene? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver? Que ella tiene un esposo más lindo que le trae flores cada martes. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Que ellos tengan ese carro, que ellos tengan esa casa, que ellos tengan esa familia. ¿Qué tiene que ver contigo? Tú ya tienes lo que Dios quiere que tengas. Pero como te gusta, no lo cuidas. Si Dios ya te dio a ti tu marido, ¿por qué te andas quejando que no es igual al otro? Si Dios ya te dio a ti tus hijos, en vez de invertir en tus hijos y en vez de levantar a tus hijos, ahí estás comparándolo con otros. Y te roba el gozo y vives completamente muerto. Porque no puedes ni tener ni un momento de felicidad, ni un momento de llamado. Y eso es lo que Jesús estaba atacando de inmediato en Pedro. ¿Qué tiene que ver contigo? O sea, su llamado en buena onda, ¿qué tiene que ver con tu llamado? Su iglesia, ¿qué tiene que ver con la tuya? Su estado civil, ¿qué tiene que ver con tu estado civil? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Cuán diferente viviríamos y cuánto alivio nos traería nomás poder aprender a hacernos esta pregunta vez tras vez tras vez? Cada vez que te sientes inseguro, cada vez que sientes ese resentimiento, cada vez que miras a alguien y tienen algo mejor que tú, hacerte esta pregunta: ¿qué tiene que ver conmigo? Dios ya me ha bendecido a mí, Dios ya me dio mi silla, y a lo mejor tiene una mancha o dos, pero es mía. Esta es mía. A lo mejor mi cuerpo no está tan chido como este, pero pues voy a disfrutar los tacos. Se puede. Se vale.
¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Puedes decírselo a tu vecino. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si ni me gustan los tacos, ¿qué tiene que ver conmigo? Dios ya me dio mi llamado. Dios me dio mi vida. Jesús me está dando mi propósito. Es único, es diferente y en Él es grande. Sea a los ojos de los demás la cosa más pequeña, más inútil, más chafa, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver con ellos? Puedes voltearlo por un segundo. ¿Qué tiene que ver con ellos? ¿Qué les importa a ellos mi camino? Es el camino el cual me puso Jesús, y a lo mejor no es aparentoso y chido. A lo mejor me tiene aquí y está bien. Esto es lo que voy a hacer bien. No me voy a andar fijando qué tienen ellos acá en Facebook, y qué es lo que tienen los del Instagram, y qué es lo que tienen esta vecina, y qué es lo que tiene este familiar. Gloria a Dios que tú no eres tu hermana. Gloria a Dios que no eres tu mamá. Gloria a Dios que no eres tu papá. Gloria a Dios que no eres tu jefe. Gloria a Dios, tú eres tú. Tú eres Jacob y te he llamado a ti, Jacob. Yo te tengo a ti, Pedro. ¿Qué te importa lo que haga Juan? Te estoy llamando a ti. Levántate y sé Juan. Levántate y sé Pedro. Levántate y sé tú. Sé libre en esto. Sé libre en tu gozo. Este es tu llamado. Este eres tú. Entonces, músicos, salgan porque voy a terminar bien rápido. Pónganse de pie. Quería eso en la pantalla porque quiero que eso esté en tu corazón esta semana. Esa es tu tarea. No ocupamos ningún llamado de que vengan al frente y oramos por ti. No, apréndete esto. ¿Qué tiene que ver conmigo? O grábate Juan 21 y ve y lee todo el capítulo. Y ve lo ridículo, lo infantil que están siendo Juan y Pedro, manchando el evangelio con su rivalidad. Aunque me encanta porque está ahí para que aprendamos que ellos también tenían rivalidades infantiles, que quién corre más rápido, que quién cree más, y que quién es más amado. ¿Qué importa? Al final del día, ¿qué importa? Servimos a un Dios infinito y sus bondades y regalos son infinitas, y no deja de dar y de dar y de dar y de dar. ¿Para qué me ando comparando con otros? Levántate en quién eres tú. No pierdas tu vida tratando de ser alguien más, tratando de imitar a alguien más, fingiendo ser Esaú cuando Dios te ha llamado a ser Jacob. Entonces, Señor, que podamos aprender, que podamos ser quien tú nos llamaste a ser, quien nos creaste. Confiamos que fuimos creados por ti. Y como dicen los salmos, Señor, fuimos creados de manera maravillosa, que tú nos formaste, nos llamaste, y que tú tienes un llamado único para cada uno de nosotros. Enséñanos, tatúa esta pregunta en nuestro corazón: ¿qué tiene que ver conmigo? Que cada vez que entremos a un cuarto y nos sintamos inseguros, que cada vez que vemos esa cosa de que alguien más logró, podemos preguntar: ¿qué tiene que ver conmigo? Yo soy fiel en mi llamado, en mi vida, en mi camino, en lo que tú me llamaste a hacer. Señor, todos aquellos que traen vestiduras de Esaú, que cada vez que se presentan dan otro nombre, que es casi como legión, Señor, que les preguntaste: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Señor, que nos puedas hacer libres de esta opresión de querer ser alguien más, y que podamos ser libres en quien nos creaste ser, y que podamos vivir con el gozo que has marcado sobre nosotros. En el nombre de Jesús, toma tu lugar, sé quien Dios te llamó a ser. Lo declaro sobre tu vida: sé quien Dios te llamó a ser.
Sé luz en tus entornos. Sé sal en tu escuela. Sé sal en tu familia. Sé esa persona que Dios te llamó a ser. Él te nombró, Él te llamó. En el nombre de Cristo Jesús eres bendecido más allá de todo lo que pudieras imaginar o pedir. Ese eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Venga, vamos a alabar un ratito.